Dios te bendiga mucho, iglesia, pueblo de Dios. Le doy las gracias al Señor por esta oportunidad y a la iglesia de Dios MI de Hollywood y a la Sociedad de Damas. En el día de hoy pues me toca la cápsula bajo el tema dominio propio, templanza, que es lo mismo. La cita bíblica se encuentra en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Bendecido sea Dios. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Aleluya. Acabamos de leer uno de los versículos donde habla de los frutos del Espíritu. Bendecido sea el Señor. Mientras leíamos podíamos ver que el último es el dominio propio, la templanza. Gloria a Dios. Fruto que sería imprescindible en la vida del creyente, gloria a Dios. Un creyente que no tenga dominio propio, templanza, es un creyente un poco fluctuante en la vida, en su diario vivir cristiano. Bendecido sea el Señor. ¿Qué es la templanza? ¿Qué es la templanza? La templanza es la habilidad dada por el Espíritu Santo para ser disciplinado y tener control sobre apetitos y placeres de los sentidos, sobre las circunstancias externas y sobre nosotros mismos. Bendecido sea el Señor. El dominio propio, eso es disciplinarnos. Con el dominio propio nos disciplinamos nosotros mismos. Bendecido sea Dios. Nos disciplinamos en el sentido de que cuando tenemos este fruto en nuestras vidas arraigado a nosotros, bendecido sea Dios, antes de nosotros cometer un error, no lo pensamos, lo analizamos, nos detenemos y nos damos cuenta si conviene o no conviene. Bendito sea el Señor. Y no le damos rienda suelta a nuestro pensamiento, a nuestras emociones, ni a nuestros impulsos. Una persona cuando es dotada con este fruto es una persona victoriosa. Bendecido sea Dios. Es una persona que su vida espiritual va de victoria en victoria. Es una persona que siempre anda acompañada del Espíritu Santo, porque es muy difícil que desagrade a Dios. Bendecido sea el Señor. Es una persona que cuando se le presentan las tentaciones, mayormente las tentaciones sexuales, sabe decir no, esto no me conviene. Le sabe decir que no al pecado. El creyente que es bendecido con este fruto, gloria a Dios, es un creyente victorioso. La iglesia que se rige por el dominio propio es una iglesia bendecida, victoriosa y que crece espiritualmente de una manera especial. Gloria a Dios. Nosotros podemos ver en la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios era algo fuerte y muy difícil, la iglesia de los Corintios, en el sentido de que esta iglesia la había formado Pablo en uno de sus viajes misioneros. Pero en aquel lugar era un lugar donde abundaba y sobreabundaba el pecado. Bendecido sea Dios. Esta gente eran idólatras primero. Ellos adoraban a la diosa Venus, a la diosa del amor. Bendecido sea Dios. Y como ellos le rendían tributo a esta diosa, esta gente de aquel pueblo tenían sexo, relaciones de manera desenfrenada. Cometían adulterio, fornicación, sexo ilícito. De todas esas cosas cometían allí los corintios, gloria al Señor. Pero cuando Pablo forma aquella iglesia allí, bendito sea el Señor, que empieza a explicarle a ellos y a prohibirle cosas, ellos no se fueron, ellos se quedaron, pero querían seguir
con los mismos rudimentos pasados, con la misma vida pasada dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor. Ya podrán ustedes imaginarse el caos que se podía armar allí. Pero Pablo, que estaba ya en otro lugar, siempre vivía preguntando por esta iglesia, cómo crecía, cómo iba prosperando espiritualmente. Pero las malas noticias llegaban a los oídos de Pablo. Las quejas llegaban a los oídos de Pablo. Pablo esto le preocupaba mucho y empezaba a mandarle cartas a los corintios. Le mandaba cartas exhortándole cómo tienen que vivir, cómo tienen que renunciar a su vida pasada, cómo se tienen que apartar del pecado y mencionándole las cosas como eran. Bendecido sea el Señor. Aquí hay un texto bíblico del libro de Primera de Corintios 6:12. Oiga cómo dice. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de estas. Era lo que Pablo quería que ellos dijeran. Era lo que Pablo les exhortaba que ellos hicieran. Y era lo que Pablo quería que ellos comprendieran. Ellos tenían la libertad de hacer todo lo que querían. Ellos tenían la libertad de vivir la vida que ellos quisieran vivir. Pero al final de esto, Pablo le dice, no todo te conviene. Tú podrás querer vivir la vida que tú quieras vivir, pero vamos a ver si ese tipo de vida que tú quieres elegir te conviene. Nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que tratar de vivir una vida totalmente separada del pecado. Tenemos que tratar de vivir una vida totalmente diferente a como la vivíamos anteriormente. Porque cuando venimos a Cristo, venimos siendo una nueva criatura. Bendito sea el Señor. Claro está que nos es difícil empezar a vivir una vida apartada totalmente del pecado. Es un poco difícil. Digo que se nos es difícil porque cuando nosotros venimos nuevos a los pies de Cristo, la vida no cambia así como tronar los dedos. No, eso no. Pero el cambio es poco a poco que se va desarrollando a medida que tú vas buscando más de Dios, a medida que tú te vas santificando, a medida que tú vas conociendo más la palabra de Dios, que tú la vas estudiando, tú vas adquiriendo conocimiento y entendimiento de ella, y ahí tú empiezas a consagrarte, ahí tú empiezas a decirle no al pecado, ahí tú empiezas a conocer los frutos del Espíritu y empiezas a vivir con dominio propio. Bendito sea Dios. Si Sansón hubiese tenido dominio propio, Sansón no muere de la manera en que murió. Porque Sansón no fue creado para morir de esa manera, pero era un hombre que siempre que le aconsejaban sus padres que no se metiera en una relación con tal y tal mujer, era como que si le dijera, vete a solo. Aparte de que era un irresponsable, era un desobediente y era un flojo porque no tenía dominio propio. Bendecido sea el Señor. Nosotros como cristianos debemos de pedirle al Señor que nos dé dominio propio. Bendecido sea Dios. Para poder vivir una vida agradable a los ojos de Dios, tenemos que pedir dominio propio. Bendecido sea el Señor. Cuando una persona es bendecida con este fruto, gloria al Señor, es una persona capaz, con mucha madurez. Bendito sea Dios. Es una persona que con ella se puede conversar. Es una persona responsable. Viene siendo alguien que sabe dominar cualquier situación, conflicto, no importando cuál sea. Bendito sea el Señor. Es una persona exitosa en los estudios, exitosa en la iglesia, es exitosa en los negocios, en su familia. Eso es cuando esa persona es dotada de dominio propio. Cuando una persona, el Señor lo bendice de esta manera, es una persona que en su vida espiritual avanza. Cada día avanza más. Bendecido sea Dios. Nosotros como creyentes debemos siempre de tratar de vivir una vida que le agrade a Dios.
Cuando una persona no tiene dominio propio, es una persona muy difícil de convivir con ella. Bendecido sea el Señor. Cuando una persona carece de la templanza, del dominio propio, viene siendo, como dice el libro de los Proverbios 25, 28. Oiga cómo dice. Proverbio 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Bendito sea el Señor. Oiga cómo el Señor compara un hombre sin dominio propio. Como una ciudad derribada y sin muro. Bendecido sea el Señor. ¿Usted se imagina lo espantosa que es una ciudad destruida totalmente? Así es el hombre que no tiene dominio propio. Bendecido sea Dios. Cuando un hombre no tiene dominio propio, es un hombre que vive una vida loca, usando este término. Vive una vida loca, una vida sin control, una vida muchas veces sin responsabilidad, porque hace la cosa sin importarle, hace la cosa sin pensar, está conversando, él contesta sí, contesta no, no escucha bien para responder. Cuando una persona no tiene dominio propio, es un hombre que cualquier cosa lo arrastra. Vive una vida esclavizada de lo que dice, de lo que habla, de cómo actúa. Y siempre vive arrepintiéndose de lo que dijo y muchas veces también pidiendo perdón y pidiendo disculpas de las cosas que hace. Debemos siempre pedirle al Señor tener el dominio propio. Una persona con el dominio propio, como le estuve diciendo anteriormente, es una persona bendecida, es una persona con autocontrol, tiene dominio, control en lo que mira, en lo que habla, cómo se conduce y en sus pasiones y deseos. Bendito sea el Señor. Un hombre con un dominio propio es alguien que si por ahí le dan oferta, sabe decir que no. Es una mujer que cuando encuentra ofertas fáciles, sabe decir que no, porque sabe realmente en quién ha creído y a quién tiene que servirle. Y cuando nosotros sabemos en quién hemos creído y cuando nosotros sabemos a quién le servimos, pues estamos dotados de bendiciones, y una de esas bendiciones es el dominio propio, es la templanza. Bendecido sea Dios. Nosotros como creyentes debemos siempre de mantenernos al margen con el pecado. Debemos siempre discernir en lo que conviene y no nos conviene. Debemos siempre correr a la tentación. José fue un hombre con dominio propio. Era un muchacho bastante joven, pero cuando aquella mujer allí lo acorraló, él no se hizo que era débil ni cayó en aquel fracaso. No, él dijo no y mejor huyó y le dejó su ropa en la mano a aquella señora. Porque era un joven que amaba a Dios, tenía temor de Dios. El Señor vivía en su vida, el Espíritu Santo vivía en él. Y como el Espíritu Santo moraba en él, gloria al Señor. Era un hombre que tenía dominio propio, trataba de no ofenderle. Cuando nosotros tenemos ese dominio propio, nosotros pensamos mucho antes de ofenderle al Señor. Tratamos de no ofenderle, porque sabemos, y el mismo Espíritu nos habla cuando estamos actuando de manera mal. Entonces nosotros como creyentes debemos cada día más acercarnos al Señor, tratar de ser bendecidos con los frutos del Espíritu, porque cuando más nosotros nos acercamos al Señor, pues más consagrada es nuestra vida, más dominio podemos tener sobre las tentaciones, las cosas y las ofertas que el enemigo nos ofrece ahora en el mundo. Otra de las cosas que hace que la persona, mayormente el hombre, caiga fácil en pecado son
son las redes sociales. Si usted sabe que usted está navegando en las redes sociales, eso lo limita espiritualmente, lo pone enano espiritualmente. Deje eso, no lo haga, no ande navegando en las redes sociales, sea limitado. Y porque que ya el enemigo sabe que usted es débil por ahí va a ser que siempre se lo va a querer presentar para mantenerlo a usted con una vida espiritual aniquilada. Bendito sea Dios. Y nosotros no estamos llamados a vivir enano, nosotros no estamos llamados a vivir fracasados, nosotros estamos llamados a ser cristianos victoriosos. Y para nosotros poder obtener la victoria tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que negarnos a nuestros deseos, tenemos que decirle no a las cosas que le agradan a la carne, porque la carne sí que se siente bien cuando usted le da lo que ella pide y lo que ella quiere, pero ¿y después? ¿Y después qué va a suceder con nosotros? ¿Qué es lo que viene más atrás después de ahí? Después de haberle complacido a la carne. Es el pecado, es el dolor, es la traición, es el tormento que viene a nuestras vidas. Por eso debemos siempre de mantenernos con la templanza, bendecido sea Dios, para vivir una vida agradable a nuestro Padre. Porque en esta vida cristiana nosotros en lo que tenemos que preocuparnos es en agradarle a Cristo. Nosotros tenemos que preocuparnos de vivir una vida de santidad agradando al Padre, bendito sea Dios. Pero si siempre vivimos bajo las debilidades, cayendo, que nos paramos y que nos caemos y nos paramos, pues de nada nos va a servir. Porque cuando nosotros vivimos ese tipo de vida así, espiritualmente somos unos fracasados, porque el Espíritu Santo se aleja de nuestras vidas cuando la vivimos sin dominio propio. Bendecido sea Dios. Tenemos que acercarnos cada día más a Dios. Los tiempos están difíciles. Tenemos que aprender a renunciar a nuestro yo. Tenemos que decirle no al deseo, a los placeres de este mundo, que son muchos y de diferente forma. Bendecido sea Dios. Si nosotros no aprendemos a renunciar a las cosas que dañan lo espiritual, lamentablemente estamos perdiendo nuestro tiempo. Bendito sea Dios. El Señor quiere bendecirnos. Y muchas veces somos nosotros los que impedimos que las bendiciones lleguen con nuestra manera de vivir, de hablar y de actuar. Tenemos que saber bien cómo hablamos, lo que hablamos y con quién lo hablamos. Tenemos que saber cuando estamos en el chat qué chateamos, con quién lo hacemos y qué hacemos. Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser celosos de nuestra salvación. Ha llegado el tiempo de que tenemos que cuidar nuestra salvación. Ya Cristo viene y las ofertas del enemigo son imparables. Son incomparables las ofertas que el diablo nos pone. Bendito sea Dios. Pues tenemos que ser personas sabias, casta y astuta en los caminos de Dios. Tenemos que aprender a discernir de lo espiritual y lo material. Tenemos que aprender a discernir lo que conviene y no conviene en este tiempo. Ya Jesucristo está a la puerta y viene a levantar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y muchas veces las cosas que creemos que son pequeñas, que no nos hacen daño, son las que más están acabando con nosotros. Y una de las cosas que más están acabando con el pueblo de Dios son las cosas que no se ven, las cosas que no puede ver el hermano, las cosas que no puede ver el pastor, pero te está mirando al que tú estás ofendiendo directamente. Te está mirando el Espíritu Santo, te está mirando el Señor, bendito sea Dios. Entonces, por esa razón, debemos de tener dominio propio y decirle que no a los deseos y a los placeres. Dios nos ha llamado a vivir una vida de santidad, una vida apartada, con deseo de agradarle a Él. Hemos sido llamados a vivir una vida renunciando a lo terrenal. Vivimos en la tierra, pero no somos de esta tierra. Esa es la vida que debemos de vivir. Así que, amado hermano, en esta noche, en este momento, yo
Te bendigo en el nombre de Jesús, esperando que esta reflexión sea de bendición y que el Señor me les bendiga mucho. Felices sueños.